muchedumbre angelical. Y también decimos, aleluya. Una expresión de alabanza, de honor a tu nombre. Este último domingo de este año, este penúltimo día de este año que tú nos has dado, lo terminamos rendidos a ti en alabanza, en adoración. Nos debemos a ti. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre y te bendecimos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Pueden sentarse y si tiene su Biblia, puede buscar Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 17. Mientras lo encuentra, bueno, damos gracias a Dios por estar acá, hermanos, como ya lo menciono. El último domingo de este año. Se da cuenta que rápido vamos. Ya vamos a ir al nuevo año 2019. El tiempo sigue. El tiempo del fin se acerca, hermanos. Solo Dios sabe cuánto tiempo nos queda acá. Pero el tiempo continúa, ¿verdad? Y bueno, esta tarde quiero compartirle una palabra que de alguna manera nos recuerda nuestro compromiso con Dios al final de los tiempos. Amén. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir aquí con ustedes. Nos gozamos de que así sea. Gloria a Dios. Encontró, hermanos, San Juan capítulo 5, el verso 17. La palabra del Señor dice así: y Jesús les respondió. Note la respuesta de Cristo. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué hace el Padre, hermanos? Trabaja. ¿Usted sabía que Dios trabaja? Ahí está la declaración de Jesús. Y yo, dice Cristo, también debemos trabajar. Amén. Estaba leyendo un poco sobre la historia del gran avivamiento en los Estados Unidos. Es decir, a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. A ese tiempo se le llama los días de gloria
de la iglesia en los Estados Unidos. Los historiadores cristianos dicen que ha sido el tiempo más floreciente, espiritualmente hablando, que este país haya vivido. Y todo esto, hermanos, se lo adjudican a un gran avivamiento, un derramamiento impresionante del Espíritu de Dios. Se mencionan hombres que fueron parte de este avivamiento como Moody, Finley, Stone, Campbell, Taylor y otros grandes hombres de Dios. Ellos, llenos del Espíritu de Dios, establecieron el reino acá en Norteamérica. En esas fechas se construyeron miles de templos, de enormes catedrales por todo el país. Seminarios bíblicos, internados de institución bíblica, muchos orfanatorios, muchos asilos, inclusive, hermanos, hospitales que hasta el día de hoy llevan el nombre, por ejemplo, el Hospital Metodista, el Hospital Bautista, el Hospital Presbiteriano, entre otros. Es decir, estos hombres llenos de Dios impactaron todas las áreas de la vida de los norteamericanos. Y mientras estaba estudiando sobre este gran avivamiento, hay algo, hermanos, que todos tenían en común. Me llamó la atención que estos hombres, sus iglesias y la iglesia en general de esta época trabajaban arduamente en el reino de Dios. Parece ser, hermanos, haciendo un cuadro comparativo, que era una iglesia más activa que nosotros. O sea, como que nosotros somos un poco más flojos, más descuidados, más inactivos en nuestro compromiso de trabajo para con Dios. Porque hoy hay mucha gente que francamente, hermanos, no hace absolutamente nada en pro de la obra de Dios. Otros ni siquiera tienen ánimo de congregarse. Es decir, algo ha pasado que la iglesia contemporánea le faltan ganas de trabajar. Esta época de la iglesia, de la cual le menciono, tenía como característica fundamental el trabajar para el reino de Dios, el moverse, en tomar parte activa en el trabajo de Dios. No se les ha preguntado a estos hombres qué hacían para envolver a miles de cristianos y tenerlos activos. Porque, hermanos, entre otras cosas, mandaron misioneros prácticamente a todo el mundo. O sea, los Estados Unidos se convirtió en el semillero, en la cuna de los misioneros a todo el mundo. Y hacían filas. O sea, la gente se enlistaba, levantaba la mano diciendo que querían ser misioneros. Y a ellos se les pregunta cómo hacían para que la gente tuviera ánimo de servir a Dios. Y todos concuerdan, el avivamiento
genera pasión por la obra de Dios. Yo tengo un sermón que le llamo avivamiento genera movimiento. Amén. Una persona avivada en el espíritu sencillamente no puede estar quieta. Por el otro lado, la persona que está quieta es probable que le falte un avivamiento. Voy a titular este mensaje: trabajando con el Padre. Como usted ve, se nos acaba este año 2018. Hay muchas resoluciones, hay muchas cosas que se hacen al final de cada año, ¿verdad? Algunos hacen un balance de su vida, hacen un recuento de lo que hicieron, de lo que no hicieron. Otros tienen metas diciendo: este año me propongo hacer estas cosas. En fin, cada quien lo ve y lo percibe, hermanos, de cierta manera. Pero siendo honestos, ¿cuánto trabajamos de todo corazón, de manera voluntaria para Dios? Yo creo, hermanos, que pudimos haber hecho más. ¿Usted está de acuerdo conmigo de que si algo hicimos es muy relativo, es muy poco, que no estuvo a la altura de lo que Dios esperaba de nosotros? Jesús estaba predicando, Juan capítulo 5. Él llegó, hermanos, a las orillas de la ciudad de Jerusalén. Jesús predicaba dentro de la ciudad, como predicaba en la orilla, y luego en otras ciudades. Él recorría los pueblos, las aldeas, las grandes ciudades, predicando. Pero esta vez dice que llegó a la orilla de la ciudad, a una de las entradas. Y en esa entrada había un estanque. Era la puerta por donde entraban y salían las ovejas. Es probable que por eso estaba ese estanque, ese pequeño laguito ahí, para que las ovejas bebieran. Ahí había, dice aquí Juan capítulo 5, el verso 3, una gran multitud, note, de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos. Note, una gran multitud de gente necesitada. Entre ellos había un paralítico, dice Juan, que tenía 38 años de estar en esa condición. Esto es un cuadro muy específico. Debe haber sido algo muy doloroso para este hombre pasar 38 años sin poder caminar. Inmóvil, atado, hermanos, a su cama, a su lecho, dice San Juan. Pero Jesús pasó por ahí. Ese estanque se llama Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Ocasionalmente, dice la Biblia, que aparecía un ángel, movía las aguas, y el primer enfermo que iba al estanque se sanaba. Quizá en muchos años muchos habían sido sanados, pero este hombre, como estaba imposibilitado,
dice, siempre me ganan. Pero ahora lo hace. Y hermanos, queda sano. Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Piense la imagen, el rostro, la presencia de este hombre. Después de 38 años puede caminar. O sea, para Dios no hay un problema crónico que tenga tanto tiempo que Él no pueda resolver. Aquí está un ejemplo. Pero cuando Él lo sanó, dice que los judíos, al verlo, lo interrogaron y le dijeron, dinos quién te sanó. Posteriormente supo que había sido Jesús. La gente criticó a Jesús y lo acusaban no porque había sanado al hombre, sino porque lo había hecho en el día de reposo. Supuestamente no se debería hacer nada y el hombre sanado no debería de haber ido caminando cargando su lecho. Así que le dijeron, no te es lícito hacer eso. Y este dice, el que me sanó me dijo, hazlo. Jesús nos da una revelación, una declaración que revela la actividad del Padre. Jesús se para frente a la multitud. El verso que tenemos como base, Juan 5:17, y les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Interesante, ¿verdad? ¿Qué día era el de este conflicto? Sábado. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Dios Padre trabaja también los sábados. O sea que Él no estaba sujeto, ni lo está, a la ley de Moisés. Jesús dice, mi Padre trabaja el sábado. Ahora, como nosotros no somos judíos, no nos afecta esto. Pero hay otra verdad que podemos aprender aquí. Que no hay un día en el que Dios esté inactivo o que Dios nos diga, ven mañana porque hoy es mi día off. ¿Verdad? No podemos decir al Señor, o Él no podrá decir a nosotros, es domingo, ven el siguiente día. O te atenderé en otro día. Hermanos, el Padre hasta ahora trabaja. Pero luego la segunda declaración es, y yo, dice Jesús, también. O sea que el Padre y el Hijo siempre en armonía, en común acuerdo, están trabajando. Le voy a dar un poquito de las actividades de Dios. ¿En qué se ocupa el Padre? Jesús dice, Él trabaja. Bueno, preguntamos, ¿cuál es su trabajo? En el principio, Génesis capítulo 1, el libro de los orígenes, se nos revela a Dios. ¿Qué está haciendo Dios en el capítulo 1? Está llevando a cabo la creación. Todo lo que nosotros vemos es obra de sus manos. Todo lo hizo, lo adornó, lo diseñó a su manera. Él es el arquitecto del universo. Y usted puede ver todo el relato de Génesis capítulo 1, donde Dios es creador. Cuando hace al hombre, dice la Escritura que el séptimo día
Dios descansó. Entendemos que él no estaba cansado, más bien concluyó su trabajo. Lo que en ese tiempo habría de hacer, lo acabó en 6 días y en el 7º hizo una pausa. Luego, hermanos, lo vemos activo a través de la historia bíblica. ¿Recuerdan Jeremías capítulo 18 cuando Dios mandó al profeta a casa del alfarero? En esa visión, en esa enseñanza, revelación que Dios le da al profeta, se compara a Dios como el alfarero, ¿ya? Aquel que está trabajando ahí, ¿verdad?, para hacer las vasijas. Y dice Jeremías que cuando él llegó, encontró al alfarero sentado en la rueda haciendo las vasijas. La ilustración es de que Dios sigue trabajando. Las vasijas somos nosotros. Y Él tiene mucho trabajo con nosotros, ¿verdad? Algunos le damos más trabajo a Dios que otros, pero sin duda que se mantiene bastante ocupado con nosotros, porque nos quiere hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y cuando nos vemos a la par de Jesucristo, entendemos que todavía el Padre tiene mucho que hacer en nosotros. Dios, pues, hermanos, se mantiene activo. Pero cuando Jesús viene a la tierra, note, Jesús viene a trabajar también en armonía con el Padre. O sea, Dios viene a trabajar aquí entre nosotros. Cuando llega el tiempo para que Jesús empiece su ministerio, lo vemos completamente activo. O sea, Jesús fue un hombre bastante activo acá en la tierra. Sus actividades básicamente eran de orden ministerial. Se puede hacer mucho tipo de trabajos, pero hermanos, hay quienes han sido escogidos por Dios para hacer un trabajo ministerial. Y en cierta manera todos hemos sido llamados a trabajar en el reino de Dios. Jesucristo pues llegó y le dice a los que le critican: mi Padre trabaja y yo trabajo, incluyendo el sábado. Es un incansable maestro. Lo vemos en las páginas de los evangelios recorriendo las ciudades. Dice Marcos que un día apartó a los discípulos porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Jesús estaba tan activo con sus discípulos que literalmente a veces no tenían tiempo para sentarse a comer. Luego la Biblia dice que temprana la mañana, antes de que saliera el sol, Jesús salía para empezar su día en oración. Y luego trabajaba todo el día. Y luego en la noche seguía orando. Dice que se iba a un monte y ahí oraba. O sea que la agenda de Cristo estaba bastante saturada, llena, hermanos, de actividad. Dice el mismo San Juan, ahí mismo en el capítulo 5, si está conmigo, verso 19, así, siguiendo con el mismo tema de Jesús. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Note, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. Jesús dice, yo no hago mi propia agenda. Yo no camino en lo que yo quiero caminar. O sea, no hago lo que a mí me gusta. Hago lo que veo hacer al Padre. A diferencia de nosotros, que a veces somos así, poquito caprichudos y queremos hacer las cosas que nosotros queremos y a la manera que nosotros queremos, y queremos que todos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Jesús, siendo el Hijo de Dios, hermanos, dice, yo no hago lo que yo quiero, ni lo hago como yo lo quiero. Jesús dice, yo trabajo, pero hago las cosas como veo al Padre hacerlas. ¿Cómo espera Dios que usted y yo trabajemos? Como el Padre lo hace. Como el Padre trabaja, Dios espera que nosotros también lo hagamos. Jesús se mantenía entonces ocupado. Un día dice que mandó a sus discípulos. Él se había quedado en Samaria y los discípulos fueron a traer la comida. Era el tiempo de lonche, digamos. Y cuando ya vinieron, dice que ellos se sorprendieron de que Jesús estaba platicando con una mujer, con la samaritana. Y como que veían que Jesús no le ponía mucha importancia a la comida. Entonces les dijo a ellos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Note, para Jesús trabajar en la obra del Señor se había convertido en algo más importante aún que comer. Ya ve que nosotros somos difíciles para renunciar a comer. Máxime cuando se trata de reemplazar ese tiempo con trabajo para el Señor. Jesús dice, es cierto que la comida es importante, para mí es más importante hacer la obra del que me envió. Para él trabajar para Dios era básicamente el todo. Era su pan diario. En otra ocasión le dijo a los discípulos, es necesario que trabaje mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto literalmente, pero simbólicamente también significa, no siempre tendremos la oportunidad de trabajar en el Señor y cuando la tengamos necesitamos aprovecharla. Jesús era incansable, predicaba, enseñaba, atendía a la gente, hacía básicamente todas las cosas. Un día la multitud le buscó. Juan capítulo 6. Dice que le habían buscado y Jesús les dijo, porque os di de comer. El verso 27. Entonces él voltea a ellos y les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús no les está diciendo, ya no van a trabajar. No. Tendrá un lugar el trabajo que genere recursos para que ustedes se sostengan. Pero hay algo más importante. Deben trabajar para aquello que es para vida eterna. Procuraba siempre, hermanos, envolver a sus discípulos. Al principio parecía ser fácil ser un seguidor de Jesús. ¿Qué hacían al lado de Jesús? Parecía lo más fácil. Había pan, había peces. No se preocupaban por quién iba a pagar el ticket, porque Jesús era el gran proveedor. Así que todos estaban ahí y no veían el menú, ¿verdad?
¿cuánto vamos a consumir? ¿Verdad? No. Dice la Biblia que todos comían y se saciaban y sobraban y se lo podían llevar. Tenían la autorización de Jesús. Entonces era relativamente fácil seguir a Jesús. Veían milagros una y otra vez como nunca los habían visto. Se sentaban a oír una palabra que nunca nadie le había dado. Era un deleite escuchar al maestro. Nadie volteaba a ver el reloj. Yo creo que perdían la noción del tiempo y nadie decía, ¿a qué horas va a terminar? Porque era, hermanos, literalmente una bendición, un deleite escuchar hablar a Jesús. Entonces era fácil. Pero Jesús pronto les entendió o les dio a entender que seguirlo a Él era más que un privilegio, era también una responsabilidad. Y la responsabilidad es trabajar para Él. Por eso dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, y los que me siguen deben trabajar. Entonces, cuando iba a multiplicar los panes, Jesús puso a sus discípulos a trabajar. Le dijo, recuesten a la gente. O sea, organícenla. Y luego que ya, hermanos, multiplicó el pan y aquellos pescados, dice que se lo dio a sus discípulos. No se los dio a la multitud, se los dio a sus discípulos. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Denlo a la gente. Y ahí andaban los discípulos. ¿Verdad? La gente hoy no quiere servir. Ya casi no hay servidores. Amén. Pero el servicio es un principio básico en el reino de Dios. Entonces ellos sirvieron. Hermanos, en una ocasión eran 5,000 hombres, dice, sin contar niños ni mujeres. Así que era una gran multitud. Ellos les dieron. Dice, cuanto querían. ¿Cuánto les dio Jesús? Cuanto querían. Es probable que uno que otro le levantaba la mano a Simón Pedro y le decía, Peter. Así como algunos de nosotros, ¿verdad? I'm ready for the second round. Y hermanos, ahí va Pedro. Dice que hasta que se saciaron. Y parece que después de que estamos en reuniones, como que nos da más hambre. ¿Verdad? Salimos del culto. ¿Qué voy a cenar? ¿Qué voy a comer? Estos todos se fueron a comer. Bueno, gracias a Dios, ahí estaba Cristo proveyendo. Los hizo parte de actividades. En otra ocasión los mandó de 2 en 2 a predicar. Y así los ponía a trabajar para que fueran aprendiendo que servir a Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y que ellos tenían que trabajar en la obra de Dios. Un nuevo año. ¿Qué tiene en su agenda para servir a Dios? ¿Pasará otro año flojeando espiritualmente? ¿Pasaremos otro año así como un día lo voy a hacer? Hermanos, este nuevo año, que sea el año en el que sirvamos a Dios como nunca lo hemos servido.
trabajar para Él como nunca antes lo hemos hecho. El avivamiento produce movimiento, produce acción. Nadie puede decir estoy lleno del Espíritu Santo. Hermanos, eso no es de orden. Cuando se es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu genera en ti una pasión. Que sabes que lo tienes que hacer. Y no volteas al lado a ver quién más lo quiere hacer o quién no lo quiere hacer. Tampoco dices siempre lo he hecho yo. No. Entiendes que lo tienes que hacer porque ese es tu compromiso para Dios. No te cansa, al contrario, tienes un fervor de hacerlo cada vez. Recordará la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Para convertirlo en el apóstol Pablo. Le relato así Hechos capítulo 9, su conversión. Dice que iba en camino a una ciudad llamada Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor. Dios se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú queriéndome hacer daño, en realidad te lo estás causando a ti mismo. Es una explicación simple de dar cosas contra el aguijón. O sea, queriendo hacer daño a Dios o a lo de Dios, en realidad no lo hacemos a nosotros mismos. Entonces Dios le dice: Saulo, te estás autodestruyendo. Y cuán valiente y rudo que era, dice que cayó al piso, ¿verdad? ¿Y cómo estaba en el piso, hermanos? Ciego, temblando, doblegado ante aquella experiencia. Pero él dijo algo tan valioso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? De inmediato, hermanos, entendió que esa hermosa visitación de Dios, que esa transformadora experiencia no era, por así decirlo, un buen culto dominical y nada más. Él sabía que esa experiencia era un llamamiento a servirle. Dios le responde: Saulo, levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que has de hacer. ¿A quién tenía preparado Dios en la ciudad? A un hombre, un discípulo, no era famoso, no era un gran apóstol, no era un profeta, no era un hombre de mucha distinción. Ananías era simplemente un discípulo. Lo tenía preparado para que le pusiera las manos, recibiera el Espíritu Santo, recibiera la vista y, por así decirlo, lo ordenara ministerialmente. Y así fue. Ananías al principio dice: no, Señor,
es un hombre difícil. He oído muchas cosas de él. ¿Yo? ¿Ir a ungirlo? Jesús agrega algo interesante. Ve, porque instrumento escogido me es este. Porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario, no opcional, es necesario padecer por mi nombre. Y desde ahí comenzó este gran apóstol a trabajar, hermanos, arduamente, arduamente. Me llama la atención, y voy a hacer un pequeño paréntesis, cómo Ananías es el que va y unge a Saulo. Hay muchas controversias. La gente espera que un gran apóstol le imponga las manos o lo ordene para hacer un trabajo específico en Dios. Hermanos, el más grande de todos no fue ordenado por un apóstol, fue ungido por un discípulo. ¿Ve? No desmentimos el liderazgo de determinados ministerios, pero no se reduce a ellos solamente. Ananías, hermanos, yo sinceramente quisiera que un Ananías me impusiera las manos y que me transmitiera lo que le transmitió ahí en el piso a Saulo de Tarso. No es la ordenación, es la investidura que Dios te puede dar. La ordenación es un reconocimiento ante la iglesia de lo que tú eres, pero el llamamiento, hermanos, lo da Dios. En esta ocasión un llamamiento apostólico. Tal vez tú no seas llamado a ser un apóstol, pero a lo que Dios te llame para hacer, Dios espera que lo hagas. Dios no espera que yo haga lo que otros hacen, sencillamente espera que haga lo que yo he sido llamado a hacer. Y tal vez tú no tienes que hacer lo que yo hago, porque tal vez a ti Dios te dio otro llamamiento, pero sí quiere que lo hagas. Esa experiencia fue el móvil, hermanos, fue lo que empujó a este hombre a trabajar arduamente por Dios, y nadie lo hizo con tanta pasión como él. Gastó literalmente su vida, sus recursos, lo que él era, todo lo dio para servicio a Dios. A veces, hermanos, hay desánimo. Yo recuerdo cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia. ¿Recuerdan? Para que se cumpliesen las palabras de los profetas, que después de 70 años sería restaurada Jerusalén e Israel. Dice que estos llegaron bajo Zorobabel, bajo Nehemías, los tiempos de Esdras, etc. Pero cuando llegaron, era tiempo para trabajar. O sea, había que poner manos a la obra de Dios. Porque la obra de Dios siempre se ha hecho con las manos de la gente que ama a Dios. Insisto, no todos vamos a hacer lo mismo. Hay quienes van a servir en el área administrativa. Hay quienes van a servir en el área ministerial. Hay quienes van a servir en el área de la administración de la alabanza. En fin, hermanos, cada quien conforme Dios le haya dado un ministerio. Aquella gente vino, pero cuando vinieron, ¿saben qué? Se desanimaron y empezaron a decir: no, mucha es la carga, el trabajo es pesado. Por así decirlo,
la lista de voluntarios fue desapareciendo. ¿Ya ve que a veces nos pasa así en la iglesia? Todos los que dijeron, vamos a hacer esto, y después cayeron en desánimo y ya no están. O a veces empezamos un año con una resolución: Señor, trabajaré como nunca lo he hecho. Bueno, pasa el mes de enero y entramos con muchas ganas. Pero hermanos, cierto tiempo del año caemos en desánimo. El pueblo cayó en desánimo. Pero Dios levantó profetas, 2 llamados profetas de la restauración. Uno es Zacarías y el otro es Ageo. ¿Cómo necesitamos esos profetas el día de hoy? ¿Por qué fueron útiles? Porque son profetas de restauración. Profeta de restauración significa los que dan ánimo para que el pueblo se anime a trabajar. Y llegó Ageo, hermanos. ¿Sabe qué significa la palabra Ageo? El nacido en una fiesta. ¿Le puede ver la cara a Ageo? Yo nací en un día festivo. Mañana cumplo años. Así que tengo 2 razones para celebrar: mi cumpleaños y el año nuevo. Bueno, yo no soy tan de fiesta, pero yo creo que Ageo lo era. Usted se da cuenta que hay personas que, si están presentes, le ponen sabor a la fiesta. ¿Sí? Hay otros aguafiesta como yo, que tal vez está bien, ahí estamos, pero no necesariamente le ponemos ánimo. Hermanos, simplemente ahora en Navidad yo veía a mis hijos. Ustedes conocen a Jerry. Juguetón. Hermanos, estaban riéndose, cantaban, se inventaban las canciones que estaban cantando. A la chiquita le pusieron una peluca que se rieron de ella hasta que quisieron. Estaban haciendo un show. O sea, bueno, para eso era la fiesta, para celebrar. La cosa estaba sombría en Israel. Estaba triste, la gente se estaba quejando, abandonaron la obra, nadie trabajaba. Pero Dios mandó a Ageo, el nacido en una fiesta. Yo creo que cuando todos estaban apachurrados, desanimados, llegó Ageo. ¿Sí? Good morning. How are you? ¿Verdad? Oh, you're so quiet. You look so tired. O sea, hermanos, así con un espíritu que entusiasma. Sí, con mucho ánimo. Usted ve que hay mucha gente que tiene mucho ánimo, que llega y le dice: ¿qué estás haciendo? Déjame te ayudo. O, hermanos, hay quienes simplemente usted lo ve y predica y le infunde ánimo. O lo ve cantar o lo ve tocar y dice: apenas sí empezó a cantar y ya levantó el ánimo. Ageo es ese profeta. Y quiero que vea conmigo su profecía. Ageo capítulo 1. Este es el profeta que Dios envió para animar al pueblo a trabajar. Todo el capítulo 1 es su sermón, pero solo voy a leerle el fruto, o sea, el resultado del sermón de Ageo. Verso 14, Ageo 1:14. Dice: y despertó Jehová el espíritu. ¿Qué hizo Dios, hermanos?
despertó el espíritu. ¿Qué significa eso? Avivamiento, despertamiento. Si lo despertó es porque el espíritu estaba dormido. ¿Cómo estaba el espíritu de los que deberían trabajar en la obra de Dios? Totalmente dormidos. Un sueño espiritual. Hay mucha gente dormida, hermanos. Y si usted quiere despertarlos como en lo natural, ¿a quién se enoja? No, si no estoy dormido. Hermanos, espiritualmente los oímos roncar, pero ellos no se dan cuenta. ¡Hey! El profeta llegó, el profeta de la fiesta, el profeta del avivamiento. Así como diciendo, wake up, ¿verdad? Despiértate. Es el tiempo, es el 2019. No es el año de dormir, es el año de estar despierto. Le dice, hermanos, despertó Jehová el espíritu. O sea, les trajo un avivamiento. ¿No le parece que necesitamos un despertamiento en este nuevo año? Volver, hermanos, al trabajo de la obra de Dios. Con ánimo, con deseo, con dedicación. Dios trajo avivamiento en 3 niveles. Número 1. Despertó el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿Por dónde empezó el avivamiento? Por la alcaldía, hermanos, o por el palacio de gobierno. Dice que Dios despertó a Zorobabel. Cuando hay un avivamiento, aún Dios despierta las autoridades para que directa o indirectamente se envuelvan en su obra. Número 2. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ahora empezó por el liderazgo. ¿Cómo estaba el sumo sacerdote? Desanimado. Hoy hay muchos sacerdotes literalmente desanimados. Le dije la otra vez que saludé a un pastor amigo y le digo, ¿cómo estás? Dice, bien, pero no le hace. ¿Me explico? En otra ocasión saludé a otro y me dijo, llámame el hermano apachurrado. Le digo, eres un hermano bendecido. No, hermano, es que estos días. ¿Cómo está Josué, hermanos? El sacerdote. Dormido. Dice que el propio líder necesitaba avivamiento. Y tercero, y despertó Jehová el espíritu del resto del pueblo. Ahora todos estaban en avivamiento. Todos estaban despiertos. Hoy hablamos de avivamiento y todos creen estar en un avivamiento. Pero nadie hace nada. ¿Me explico, hermanos? La gente no está siendo evangelizada. El trabajo en la viña del Señor está muy abandonado. Note cómo se demuestra un avivamiento. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cómo mostraron que estaban despiertos? Porque todos se dejaron venir. Cuando la gente experimente un avivamiento, vendrán a tocar la puerta. Como Saulo de Tarso le dirán a la pastora o a los líderes, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le ha dicho usted así a Dios o a su pastor? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, se ofrece uno porque el avivamiento lo empuja. Dice Pablo,
nos constriñe, o sea, como que hace presión en nosotros, que no nos deja estar quietos. Porque entendemos que tenemos que hacer algo en la obra de Dios. Capítulo 2, verso 4, ahí mismo en Ageo. Pues ahora, Zorobabel, le dice el profeta, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Note, eso significa recuperen el ánimo. Ustedes lo tuvieron el día que llegaron, pero ahora lo han descuidado. O sea, vuélvanse a animar. Es como la iglesia en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Dios dice, yo conozco tu arduo trabajo. ¿Cómo había estado la iglesia en Éfeso? Trabajando arduamente, o sea, esforzadamente. Dice, pero ahora has descuidado tu primer amor. O sea, un tiempo lo tuviste, pero ahora ya no lo tienes. Te has estado descuidando. Aquí le dice, esfuérzate, cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cobrad ánimo y trabajad. Luego viene Nehemías. Y Nehemías dice al pueblo, no estemos más en oprobio. Levantémonos y edifiquemos, porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y mientras hubo muchos que no trabajaban, hay otros hermanos que sí trabajaron. En este año que planees tus resoluciones, que hagas tu agenda, considera esta: trabajar para el reino de Dios. El profeta Samuel le dice a Saúl, después que te hayan sucedido estas cosas, o sea, que Dios te haya bendecido, que Dios cumpla sus promesas en ti, haz todo lo que te viniere a la mano, porque Jehová está contigo. Salomón en Eclesiastés dice las mismas palabras: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde vas no hay actividad. Envuélvete, es el tiempo de trabajar. San Pablo dijo también, fuimos creados para buenas obras. Note, Dios nos creó para que hiciéramos su obra. Finalmente, recuerda el libro de los Hechos. Hechos habla precisamente de los hechos de la iglesia. Yo le he dicho en otras ocasiones a la iglesia acá, es el único libro en el Nuevo Testamento que está inconcluso. Si usted va y lee los 27 libros del Nuevo Testamento, todos tienen una conclusión, un saludo, una despedida, excepto el libro de los Hechos. La razón es que los hechos de la iglesia todavía no terminan. Usted y yo lo seguimos escribiendo. Seguimos escribiendo las obras de la iglesia. En el capítulo 6 de ese libro de los Hechos dice que buscaron hombres que trabajaran. Dios sigue en búsqueda de hombres y mujeres que trabajen en su obra. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo, y Él espera que la iglesia trabajemos. Vamos a trabajar este año como nunca lo hemos hecho. Yo espero que usted ya tenga en su agenda, Señor, este año, ya 2019, pasado mañana empieza.
yo voy a empezar. Mi esposa me dice esta tarde, mientras comíamos, el día primero empiezo. Mire, en medio de su trabajo, sus actividades, me dice, voy a hacer esto el día primero. Hermanos, tenemos que ponernos a hacerlo ya, ya. La gente que se excusa sencillamente no tiene ganas de hacerlo. Pero usted y yo vamos a poner a un lado las excusas y vamos a trabajar para Dios. Amén. Pónganse de pie esta tarde, esta noche. Vamos a orar. Si quiere hacerlo al frente unos momentos. Es la última vez que va a orar al frente en este año. Después de que oremos, voy a pedir a mi esposa.